El primer punto del tema de hoy se llama ¿qué? El juicio final o el trono blanco. Así lo describe la Biblia. Lo describe como el juicio del gran trono blanco. Y les invito a que miremos ese texto que está en Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 11. Estos días hemos venido metiéndonos un poquito con Apocalipsis desde el jueves que hemos venido, miramos lo de la gran tribulación, capítulo 13, hemos venido ahí de manera como cronológica también, estudiando los acontecimientos que nos presenta el libro del Apocalipsis. Yo le recomiendo que lea a Apocalipsis. No, es que eso es un libro que manejan unas cosas, visiones. Sí, es que Apocalipsis no es un libro profético. Apocalipsis es un libro escatológico. Y Apocalipsis maneja mucha simbología, numerología y maneja visiones que Dios le dio al apóstol. Pero le doy una clave para que usted entienda un poco más a Apocalipsis. Creo que es el versículo 19 del capítulo 1 donde el ángel le dice a Juan que escribiera las cosas que has visto, las cosas que son y las que sucederán después. Ahí está, como en resumen, la estructura del libro. Las cosas que ha visto. ¿Qué estaba viendo Juan? Estaba viendo la gloria de Dios. Estaba viendo el esplendor del Señor Jesús. Amén. Las cosas que son, eran las cosas que estaban pasando en medio de la iglesia en ese entonces. En varias congregaciones o lugares de la iglesia del Asia Menor de ese entonces había apostasía, había falsas doctrinas, había un poco de cosas. Por eso cuando usted lee el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, se encontrará que hay cartas dirigidas a esas congregaciones específicamente. Eso era lo que estaba pasando, las cosas que son y las cosas que sucederán después de estas. Usted las encuentra desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Ahí está la clave, para que usted se ubique en el libro de el Apocalipsis. Gloria a Dios. Pero bueno, vamos al juicio final. ¿Cómo dice el texto? Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Hemos venido hablando de lo que posteriormente o últimamente le sucederá tanto al anticristo como al falso profeta y al mismo Satanás. Anoche en la enseñanza concluíamos que el otro o el tercer personaje que va a ir al lago de fuego y azufre es Satanás. Entonces cuando Satanás sea arrojado al lago de fuego que arde con azufre, se cumplirá inmediatamente, es decir, en medio de ese acontecimiento y de se cumplirá lo que dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, porque allí la Biblia dice que los cielos y la tierra, que los cielos y la tierra son como un ¿qué? Pergamino, como un papel. ¿Sí? Eso dice, eso pasará en instantes, qué sé yo, pero se cumplirá lo que dice la palabra de Dios.
porque hay quienes predican y se están preparando para quedarse en esta tierra para siempre. Y tienen búnkeres y muchas instalaciones para que el día, porque hay algunos que enseñan que la tierra sí va a ser quemada, pero que va a ser como un tipo de purificación, así como la capita de encima nomás es la que se va a quemar, y que lo de por dentro va a quedar. Entonces por eso algunos andan construyendo templos subterráneos, escondites dentro de la tierra para tratar de protegerse. Pero no es así, no coma cuento, coma Biblia, estudia la Biblia, créale a Dios. Porque es que hoy en día uno encuentra gente creyéndole al iluminado, al apóstol, al profeta, más que a Dios. ¿Sí? Entonces, eso es un problema grave. Pero aquí dice la Biblia que cuando el Señor se siente en su trono, esta es una imagen figurativa, simbólica, imaginaria. Cuando Él se siente en su trono, delante de Él, entonces ¿qué pasará? Dice que huirá el cielo y la tierra y no se encontrará lugar para ellos. Entonces vuelvo a decir, concuerda con lo que dice Pedro, que esto se enrollará como un pergamino y desaparecerá. Y si esta tierra y los cielos que vemos no fueran destruidos a través del fuego, como lo dice la palabra de Dios, entonces la Biblia no hablaría de un cielo nuevo y de una tierra nueva. ¿Cuándo se pone usted una camisa nueva? Cuando la vieja ya no le sirve. ¿Sí? Entonces ya la camisa vieja se dañó, se rompió y hay que comprar una camisita nueva. Entonces lo nuevo reemplaza lo viejo y lo que ya no sirve. Entonces el cielo nuevo y la tierra nueva, de la cual hablaremos más adelante, es el lugar de la eternidad. Pero entonces esto sucederá al instaurarse el gran trono blanco o el juicio final. Vamos a mirar de qué se trata esto de el trono blanco. Estamos diciendo aquí que una vez concluida la última rebelión de Satanás, porque anoche enseñamos que Satanás irá a reunir a una coalición de naciones a nivel mundial para enfrentársele a Dios y a sus santos. Esto lo leíamos anoche. Y por ende Satanás irá a su perdición eterna o a su lugar que fue creado para él. Porque la Biblia dice que el infierno no fue hecho para los hombres. El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Entonces ocurre esto. Se establece un trono blanco. Es posible en el espacio, no hay cielo, no hay tierra. Y entonces allí, ante ese trono blanco, los seres humanos tendrán que comparecer. Ahí está la cita de Pedro que yo les hacía referencia hace un poco. Leámosla para que nos demos cuenta que sí es verdad. Segunda carta de Pedro, el capítulo 3, el versículo 7. Es que yo me adelanto a los hechos. Dice la Biblia, pero los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, sí está hablando de lo que existe ahora. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, dice la Biblia, y le leo el versículo 10 para que nos quede más claro el pensamiento. El versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Amén. Y bueno, les sigo leyendo. El versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas o desechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? Es decir, esto todavía hace parte del día de Dios, de su ira, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, ya está hablando de la iglesia, pero nosotros, amén, ¿qué esperamos? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y el contexto de este texto está en Apocalipsis 21:1, donde la Biblia dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, esto corrobora, esto enseña que lo que la palabra de Dios dice no es un mito, no es una mentira, sino que es una realidad. Gloria a Dios. El juicio final, entonces, en estas circunstancias ha llegado a los que están espiritualmente muertos. Aclaramos, no a los santos, no a la iglesia. Recuerde, la iglesia no va a estar ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal del trono blanco, no. Este juicio va a ser exclusivamente e infortunadamente, lamentablemente, tristemente, para todo aquel que no quiso obedecer el evangelio. Llámese como se llame, viva donde viva, sea quien sea. Porque ahorita vamos a mirar el transcurso del juicio, cómo es que la Biblia indica que sucederá ese juicio. Entonces el libro de la vida se abrirá para mostrar que los nombres de los muertos que van a ser juzgados allí, que van a resucitar, no aparecen en ese libro que se llama libro de la vida. Porque cuando lleguemos al juicio del trono blanco, cuando lleguemos al juicio final, toda la gente que ha muerto desde la creación hasta ese día resucitarán. La resurrección se da como en 3-4 etapas. La primera etapa de la resurrección es la de Cristo. La segunda etapa de la resurrección es los muertos en Cristo, la iglesia. La tercera resurrección se refiere a los mártires del Apocalipsis. Y la cuarta parte o la cuarta resurrección se refiere a la resurrección de los injustos, así lo llama la Biblia. La resurrección de los injustos. Entonces es donde la Biblia dice que todos estarán ante el trono blanco, ante el que está sentado ahí, para ser juzgados, porque la ley, la jurisprudencia enseña que nadie podrá ir a la cárcel antes de ser juzgado, antes de que se le lleve su debido proceso. Entonces, como la gente dice que Dios es injusto, como la gente dice que Dios es no sé qué, entonces para demostrarle Dios a la gente que Él no es injusto y que sus juicios son justos y verdaderos, ese día del juicio final se abrirá el libro de la vida para corroborar, porque los únicos que van a escapar de la condenación son los que estén inscritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes son los que se inscriben en el libro de la vida?
los que se arrepienten y se bautizan en el luz y viven una vida en santidad. Gloria a Dios. De tal manera que el libro de la vida ese día se va a examinar, va a decir, bueno, Pepito Pérez aquí no aparece, ¿sí? Fortunato Alcántar tampoco, y así sucesivamente, el que sea, ¿sí? ¿No han escuchado el nombre de Fortunato? Yo tuve un tío que se llamaba el tío Fortunato. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí está ya la evidencia del juicio. Ya el juicio está, el juicio final y el juicio, este trono, el juicio que se emite allí, entonces ya es definitivo. Yo también quiero aclararle a los amigos, aprovechando que están aquí sin el ánimo de ofenderlos, pero con el objetivo de decirles la verdad, que no hay purgatorio. Eso del purgatorio no existe, eso fue una idea que nos vendieron, no es cierto. Frente a la vida humana después de la muerte hay solo dos destinos, o salvación o condenación. No hay un lugar intermedio. Y eso de que las benditas almas interceden, no es cierto. Eso no es cierto. La Biblia nunca lo enseña. Es para que tengamos eso claro. O sea, yo, Jorge Murcia, nací el 17 de junio de 1966, por la gracia de Dios, porque Dios me dio vida. Entonces me convertí al Evangelio, o pude no haberme convertido al Evangelio, viví 60, 40, 20 años, 50, 80, qué sé yo, y me muero. Entonces, mi salvación depende de lo que haya hecho mientras estuve vivo. ¿Sí? Eso lo aclara la Biblia. Usted más bien déjele platica a su mujer para otras cosas. Pues si para el segundo matrimonio no importa, lo importante es que ella sea feliz. Pero eso de mi hija, aquí le dejo esto para que me rece responsos, para que me pague indulgencias. No le deje platica para eso, porque esa platica se va a perder. ¿Sí me entiende? Esa platica se perdió. Es mejor que la invierta en otras cosas la viudita por ahí. Amén. Entonces, las cosas no son así. O si usted es el que primero queda viudo, no se gaste la platica en eso. No se gaste la platica en eso. Porque eso de rezarle a los muertos o de pedir por los muertos no es bíblico. Eso no es bíblico. La Biblia dice que los muertos nada saben. Y la Biblia es tan clara y dice que frente a la muerte vale más un perro vivo que un león muerto. O sea que uno se muere y hasta ahí llegó. ¿Sí? Obviamente que la Biblia dice que sus obras siguen, humanamente hablando, ¿no? Porque después de la muerte vamos a enfrentar el juicio, lo que estamos enseñando acá. Entonces, sigamos con el tema. El último enemigo que será destruido también en este juicio es la muerte. Fíjese que Satanás ya está en el infierno, está el anticristo, está el falso profeta. Entonces ahora la muerte, ¿cómo lo pudiéramos describir? Es como un estado abstracto. Es decir, no la muerte, usted no puede ver la muerte como le llega. La pintan que una vieja en Arizona, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Cómo es que la llaman? Le tienen un nombre por ahí, un apodo. La ganchuda, algo así. Pero no es así. Eso es algo abstracto que no se puede ver, pero que es una realidad. Y hay un lugar llamado Seol, otro se relaciona con el Gehenna según el hebreo, el Hades con base al griego. Ese lugar que diríamos también un lugar abstracto. Cuando se habla de lo abstracto, ¿de qué se habla? De lo que no se puede coger ni medir.
¿cierto? Humanamente. Lo cierto es que la muerte existe. Por eso aquí estamos diciendo que el último enemigo a destruir será la muerte y el Hades, que será el refugio temporal de los muertos hasta el juicio final. Si usted me pregunta dónde están los muertos, están en el Hades. ¿Y dónde está el Hades? Difícilmente de poderle decir queda allí. Pero la Biblia lo describe como un abismo. ¿Sí? Puede ser el centro de la tierra, lo describe como profundidades. ¿Sí? Pero no hay un lugar que yo le pueda decir a usted, mire, si quiere ir a visitar a su muerto, vaya por allá. No podríamos ir tampoco. Escasamente al cementerio iremos. Entonces, pero que eso es la Biblia representa, o la Biblia llama a la muerte como un aguijón. ¿Y quién no le tiene miedo a la muerte? Dígame, si el médico le dice a usted, señor fulano, le quedan 15 días de vida, ¿quién es el valiente de ir a hacer una fiesta y gastar, hacer un asado y decir, hombre, vengan muchachos, vengan amigos, todos mis familiares, que en 15 días me voy a morir? Y oye, yo no he escuchado que alguien sea capaz de hacer eso. Uno del mismo dolor que se va a morir se muere más rápido. Claro, porque nadie quiere morirse. La vida es bonita, todos amamos la vida. Entonces, por eso el Señor nos ha dado la opción de que escapemos de la muerte a la vida. Y la única manera de escapar de la muerte a la vida es obedeciendo lo que está escrito aquí. No hay otra manera. Gloria a Dios. Este juicio cierra el periodo del milenio. Ahí básicamente ya ese periodo milenial se cerraría o se cierra con el juicio final, o el del trono blanco, y abre la era que se llama la era del porvenir o la eternidad. Se abre ya ahí el camino hacia la eternidad. Bíblicamente podemos decir que es el mayor de todos los juicios, porque trae a memoria todos los males que el hombre pecador ha realizado desde el inicio de su historia. ¿Sí? A Dios no se le escapa nada. Por ahí Mateo dice que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta el día del juicio. Nosotros somos muy olvidadizos, ¿sí o no? Usted no deja para el almuerzo en su casa y se le olvida, ¿sí? Que dejó a su mujer y a sus hijos aguantando hambre. ¿Y cómo así? ¿Se me olvidó? Sí, se le olvidó. Entonces nosotros los seres humanos, por naturaleza, y cuando nos conviene, somos más olvidadizos. Pero a Dios no se le escapa nada, porque su poder es grande, infinito. Gloria a Dios. Así que no sé cuántas cosas Dios tendrá que recordarle a los hombres en ese momento. Señor, pero ¿cómo así? Si yo fui bueno. Señor, pero ¿cómo se le ocurre si al que pedía monedas en el semáforo yo le di? Yo esto, yo aquello. Porque es que a nosotros también nos enseñaron una falsa doctrina que enseña que el hombre se salva por las obras de caridad. Y no es así. La Biblia dice que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Seguimos entonces hablando de lo que es el juicio del trono blanco o el juicio final. Entonces allí trae Dios a memoria, recuerde eso. Todo lo malo, todo lo que la persona haya hecho, ahí viene a revivirse. Porque vuelvo a repetir, Dios necesita tener elementos de valor o de juicio para emitir esa sentencia que es la más cruenta para la humanidad. Vamos a mirar el orden de ese juicio. ¿Cómo es que la Biblia dice que pasarán o se desarrollará ese orden?
En primer lugar, ya dijimos que se dará lugar a la destrucción de la tierra y el cielo. Eso dice el 20:11. Que los cielos y la tierra huyeron ante la presencia de Dios y no hubo lugar para ellos. En segundo lugar, se sentará el Señor Jesús como juez supremo. Aquí ya Él está como juez. Por ahora todavía usted lo encuentra como abogado. ¿Sí? El abogado es el que trata de ayudar al que está en problemas. Y la Biblia dice que si alguno ha pecado, tiene un abogado. Y el abogado es Jesucristo. Amén. Entonces, Él hasta el momento está actuando a través de su obra redentora como nuestro abogado, nuestro defensor, el que peleó nuestra causa. Recuerde a Isaías cuando él dijo: tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Amén. Pero aquí ya es el juez supremo. Aquí ya nadie tendrá escapatoria. ¿Sí? Ahí no hay abogado que lo defienda. Aquí ya no hay solución. Entonces se sentará en su trono a juzgar a todos los hombres. Lo leíamos en el versículo 11 del mismo 20 de Apocalipsis. Luego, esperemos que esto no. Todos los muertos, ponle cuidado a esto. Todos los muertos, grandes y pequeños. Cuando la Biblia habla de grandes y pequeños, no solamente se está refiriendo a la estatura, sino al estatus, ¿cierto? Una cosa es la estatura, otra cosa es el estatus, la posición social. Yo les decía anoche que hay gente que cree que el infierno tiene estratificación. Y como hoy en día la gente cree que el dinero lo arregla todo, la persona comete la infracción de tránsito y se baja con los documentos, deja la billetera, lleva un billete morado y le dice: señor agente, aquí tengo 50,000 razones para que arreglemos el problema. Entonces, porque esa es otra mentalidad torcida de la humanidad, que todos lo sobornamos, ¿cierto? Y hasta la salvación creen que así se puede obtener, pero ya no hay. Aquí no vale estatus, no va a valer dinero, que es el presidente que el rey Pipinito, no importa. ¿Sí? El que sea tiene que estar ahí. Y todos los muertos, grandes y pequeños, estarán de pie ante Dios y rendirán cuentas de todo lo que hicieron. Leámoslo en el texto bíblico, para que usted no crea que fue que yo me inventé eso. Anoche sí trasnoché, pero no me inventé nada. Todo está escrito. Y no necesitamos inventar nada. Todo lo que dice la Biblia lo dice. Gloria a Dios. ¿Qué dice el texto? Versículo 2. ¿Estamos dónde? 12, perdón. 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces aquí todos los seres humanos que han muerto en el pecado y todos los que han hecho pecado tendrán que comparecer ante el trono blanco para ser juzgados sin interesar su estatus social, su edad, nada de eso. Seguimos. ¿Qué más pasará? Según el versículo 12 dice que los libros se abrirán. Cuando la Biblia habla aquí de los libros, se está refiriendo al historial de cada ser humano. Hoy en el mundo, en Colombia, existe base de datos. ¿Sabía usted eso? Usted llega a una entidad y con el solo registro de su número de cédula dicen: señor fulano de tal. Y usted dice: ¿y esta señora, será que es bruja? ¿Cómo se sabe mi nombre? Es que el sistema
Lo dice. Ya. Entonces, si humanamente los hombres tienen base de datos, y por eso lo de los atracos y de los robos es porque se ha descubierto que hay entidades que venden bases de datos a los malhechores. Hay que tener cuidado con eso. Cuando lo llame el sobrino, cuando lo llame el tío, eso es seguro atraco. Entonces allá el Señor, Él como es infinito y Él es todopoderoso, Él tiene todos los actos de los seres humanos registrados. Entonces por eso dice que se abrirán los libros e incluso se vuelve a abrir el libro de la vida, que es el libro donde están registrados los salvos, la iglesia, para verificar que no hay alguien se haya colado. ¿Sí? Pero eso no va a pasar. Eso al Señor no se le cuela nadie. ¿No dice la Biblia que los hijos de Dios hacían culto? Y por ahí llegó Satanás metiendo la nariz. Y el Señor le dijo: ¿usted qué? ¿A qué viene aquí? ¿Sí? Y al Señor no se le cuela nadie. Gloria a Dios. Entonces, ahí de esa manera, aquí podríamos decirlo que en este punto se abre el historial de cada ser humano, para que reciba su juicio de acuerdo a las cosas que ahí están escritas. Luego, ¿qué más sigue diciendo la Biblia? El mar, claro, el mar tiene muchos muertos. ¿Se imagina usted los muertos que hay en el mar? La gente que ha naufragado, todos los muertos que los ríos se han llevado para el mar, ese está lleno de muertos. Entonces, el mar entregará sus muertos y menciona al Hades. ¿Qué es el Hades? Dijimos hace un momento. Es el lugar de los muertos. Es el lugar donde están los muertos. Y la muerte entregarán sus muertos para que sean juzgados según sus obras. Es decir, nadie se va a escapar. Los que están refugiados en el mar, en el Hades, la misma muerte, porque dice la Biblia que a la muerte le gusta retener muertos. Y el único muerto que le salió raro fue el Señor Jesucristo. Porque al tercer día se le levantó y la Biblia dice que no lo pudo retener. Así que a la muerte le gusta tener muertos. Pero aquí le toca entregarlos. En este juicio los tiene que entregar, según la palabra de Dios, para que sean juzgados según sus obras. Ahí lo lee usted en el versículo 13. Ahí está claro. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades van a ser lanzados también al lago de fuego y azufre. Ese lugar abstracto, ese lugar que de pronto no podemos determinar de manera física, también dice la Biblia que va a ser lanzado al lago de fuego. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, pues es la muerte segunda. O sea, ir al infierno se llama la muerte segunda y definitiva. Muy bien. ¿Vamos bien o no? Bueno, gloria a Dios. Hay otro último acontecimiento de ese orden del juicio. Ahí me quedó mal la cita bíblica, es el versículo 15, no es 20:12 sino 20:15. Dice: el que no se haya inscrito, para eso se saca el libro de la vida, para verificar. El que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda o perdición eterna. Ahí está el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese será el destino final de la humanidad. De pronto para mucha gente les suena demasiado crudo, duro escucharlo, pero así es.
Yo prefiero que usted se enoje conmigo. Y si no me quiere volver a saludar, no importa. Yo lo sigo saludando, aunque sea por WhatsApp. Gloria a Dios. Pero que yo pueda decirle la verdad, quedo satisfecho. Que yo pueda decirle a usted lo que la Biblia dice, porque esto no es mío. Que yo pueda compartirle lo que la palabra de Dios dice, pues entrego mi parte. Ya de ahí para allá depende de cada ser humano. Porque es que uno a veces escucha a los muchachos, a los jóvenes, a los maridos, a las mujeres decir: es que mi marido me obliga, que soy yo cristiana, y yo no me gusta esa vaina. Es que mi papá me obliga. No lo mire así. Mire a su papá, mire a su marido, mire a su mujer como un evangelista, como alguien que le está guiando, como alguien que le está enseñando el camino a la salvación. No es obligación que usted se arrepienta. No es obligación que usted se haga bautizar. Mis estimados amigos, aquí a nadie obligamos. Por lo tanto, no mire las cosas así. No mire que es que nosotros queremos lavarle el cerebro. Ojalá el Señor le pudiera lavar todo su ser. Espíritu, alma y cuerpo, como dice la palabra del Señor. Entonces, pero este será el desenlace fatal de la humanidad. Y a propósito, ¿qué es el infierno? ¿Qué es ese lago de fuego? Pues es un lugar de tormento. La Biblia dice que allí el gusano nunca muere y fuego que nunca se apaga. Pero vuelvo a repetirle, no es un fuego literal, es un fuego que atormenta. Es un fuego que está ahí todos los días como dicen los chinos ahora, cantaleteándole. Allá sí va a escuchar, allá sí va a sentir lo que es cantaleta, muchacho. Si usted no le hace caso a su papá y a su mamá y se vuelve un holgazán y vive como quiera, allá sí va a sentir lo que es la cantaleta. Porque el gusano nunca muere. ¿Y qué hace un gusano? Ahí traga, rasca, pica, fastidia. Eso es lo que hace el gusano, ¿cierto? ¿Sí? Y el fuego nunca se apaga. Cuando usted lea la Biblia por ahí en Lucas, en una, no sé cómo llamarle eso, parábola, metáfora, más bien es como una metáfora, de el rico y Lázaro, ¿se acuerda? Un hombre rico que vivía de manera opulenta y no le faltaba nada. Y había un pobre mendigo ahí lleno de llagas y los perros hasta lamían sus llagas, qué cosa, ¿no? Como terrible eso, ¿no? Pero un día se murieron ambos, porque la muerte le llega a todos. Un día murieron ambos y dice la Biblia que el rico fue sepultado, pero el pobre mendigo Lázaro fue llevado a un lugar que describe como el seno de Abraham. Reposo, vida eterna, felicidad. Ahí está tipificada la vida eterna y también la condenación eterna. Entonces dice la Biblia que el rico allá desde la distancia, eso físicamente realmente no ocurrirá jamás, pero la Biblia sí nos muestra esa figura para que la entendamos de esa manera. El rico allá desde la distancia ve que el mendigo está siendo arrullado. Una arquilla en el río flota. Allá el mendigo feliz viviendo y el otro atormentado por tremenda llama. Entonces dice la Biblia que el rico le dijo: Abraham, ¿me vas a hacer un favor? Permítale a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y que venga y por lo menos me refresque la punta de mi lengua, porque aquí estoy muy mal. Estoy muy atormentado en esta tremenda llama. Así lo habla la Biblia. Yo se lo estoy parafraseando, pero ese es el contenido de ese pasaje. Eso es una figura de la eternidad. Y presenta la Biblia claramente lo que va a ser la eternidad sin Cristo
y lo que va a ser la eternidad con Cristo. Pero eso lo decide usted y lo decido yo. Nadie más. Demos una alabanza al Señor. Vamos a tratar de responder a esta pregunta. El tiempo ha pasado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué se pregunta ahí? ¿Quiénes son los que van a estar allá? La Biblia nos los dice. Entonces, el diablo y sus ángeles, según Mateo 25:41. Tome nota de la cita y después usted la verifica, pero lo que le estoy mostrando está en la palabra, no es inventado. ¿Quién más va a estar? La bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Los que tuvimos en la clase de Gran Tribulación sabemos quiénes son los dos personajes. O sea, tenemos más claro. Los que se apartan del evangelio y vuelven atrás, infortunadamente, ahí está. Solo queda una horrenda expectación de hervor de juicio que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes más? Dice Pedro, los impíos. ¿Sabe usted quiénes son los impíos? Los que no viven en santidad. A veces nosotros los cristianos le aplicamos ese término al inconverso. Y ese no es un término para un inconverso. Impío es lo contrario a santo. Es decir, impío es el cristiano que peca. Ese es el impío, ¿sí? La persona que tiene el conocimiento, la persona que se ha arrepentido, que se ha bautizado, que conoce la palabra y más sin embargo peca, ese es un impío, ¿sí? Ese es un impío. Así lo describe la palabra de Dios. Entonces ahí estarán los impíos, que concuerdan o tiene que ver con esto que estamos diciendo en Hebreos 10:26. Aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando usted lee a 2 Tesalonicenses 2:8-10, va a encontrar que allí la Biblia dice que a la gente que no le quiera o que no quiera creer a la verdad, de parte de Dios mismo vendrá un espíritu engañoso. Dios permitirá que venga ese espíritu engañoso para que crean a la mentira. ¿Sí? Eso es como una forma de castigo también. Entonces, el que no quiera creer a la verdad, entonces viene un espíritu engañoso para que crea a la mentira. Y por eso usted encuentra gente que no quiere creer a la verdad. Pero a cualquier mentira, que allí apareció un ángel, ay, mismo creen. Que en la hoja de plátano apareció la imagen de no sé quién y comienzan a adorar la hoja de plátano. ¿No ha escuchado eso usted? Es así. Que aquí apareció el encantador, el brujo, el que sana, el que no sé qué. Oiga, y uno a veces se encuentra cristianos, hermanitos, así como dice el hermano Juvenal, hermanitos de la iglesia consultando a brujos. Yo creo que ese es un descaro. Oiga, yo sí sería capaz de darle un juguetazo a un hermano que encuentre ahí por allá. Uy, se lo gana porque lo gana. ¿Cómo es posible que un cristiano pentecostal que lee la Biblia, que ha dicho que conoce a Dios, que es un hijo de Dios, esté por allá buscando al encantador, al brujo, al hechicero? Y cree en el maleficio. Pastor, es que yo tengo un maleficio, pastor. ¿Y quién le dijo eso? Pues la bruja. Ay, Jesús bendito. Eso es un descaro. Pero ahí se cumple lo que dice la Biblia. Que el que no quiera creer a la verdad, pues le creerá a la mentira. ¿Sí? Así eso está escrito. Pero ellos también irán al lago de fuego, infortunadamente. ¿Sí? Entonces es mejor creerle a Dios. Los que no obedecieron el evangelio de Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 1:8. Entonces la desobediencia es pecado. Entonces el evangelio es el único medio de salvación. No hay otro medio.
Gloria al Señor. Por aquí adelante creo que hay sillitas disponibles para los que están llegando. Bienvenidos. Entonces, no, el Evangelio es el único medio. Imagínese usted en medio de las olas del mar, en un charco muy profundo ahogándose, y alguien le envía un único lazo, un salvavidas. Eso es la única alternativa. Usted no tiene más. Agárrese de ahí, o si no, se murió. Así es el Evangelio para la salvación de los seres humanos. Una señora un día me decía enojada, que la gente se enoja con uno como predicador, pero uno no tiene la culpa. Me decía: pastor, o sea que usted me está dando a entender que si yo quiero salvarme, me tengo que convertir a ese Evangelio y no tengo otra opción. Pues no tiene otra opción. Lo único que Jesucristo mandó predicar para la salvación es el Evangelio. Él no mandó predicar religión, ni indulgencias, ni penitencias, ni promesas, nada de eso. Nada, usted no encontrará en la Biblia eso. Lo único que Él dice es: vayan por todo el mundo y predíquenle el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, eso está dicho ahí en la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, de esta manera se desarrollará el juicio final. ¿Sí? Infortunadamente, vuelvo a decirlo, y no es un cuento de hadas, no es una película de terror ni de ciencia ficción, es lo que la Biblia dice. Y recuerde, vuelvo a recordarle, que el Señor del Antiguo Testamento dijo que no podía fallar ni una tilde ni una jota, y eso se cumplió. Y respecto al Nuevo Testamento, todo lo que está escrito, tomando ya todo el contenido de la Biblia, el Señor dijo: el cielo y la tierra pasará. Y van a pasar, se van a quemar, ya lo vimos por la palabra. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso se va a cumplir tal cual. Que hayan incrédulos como Tomás, sí, hasta que no meta el dedo. Otros van a decir: hasta que yo no esté en el infierno no lo creo, pastor. Ahí sí, es su decisión. ¿Sí? Ahí sí yo no puedo decirle que debe creerme o no creerme. Yo simplemente hago lo que Dios me dice que haga, que enseñe lo que Él me ha enseñado a mí. Amén. Gloria a Dios. Y esto yo lo tengo claro, porque sería un hipócrita aquí metiéndoles terror a ustedes y yo viviendo impíamente. Yo tengo claro esto. ¿Sí? Porque si no tuviera claro esto, no tendría la autoridad moral, ni ética, ni la autoridad escritural, porque usted sabe que la Biblia dice que hay gentes que ponen cargas que ni con un dedo las quieren tocar. O se lo pongo más coloquial: hay quienes predican pero no aplican. ¿Sí? Eso lo encontramos. Pero aquí el que predica tiene que aplicarlo primero a su vida. Entonces, mis amados hermanos y amigos, que el Señor nos ayude a entender esta realidad. ¿Listo? Entonces, de esa manera podríamos cerrar este punto del trono blanco o del juicio final. ¿Sí? Entonces, el juicio final termina con Satanás, con la muerte, con el Hades, con el anticristo, con el falso profeta y con una cantidad de gente que vivió en el pecado allá. Con eso termina el juicio final. Toda esa gente en el lago de fuego, que la Biblia lo traduce también como infierno, lugar de condenación. ¿Listos? Ahora pasemos a otro puntito que se relaciona con esto. Y es el punto de la eternidad.
Y quiero sustentarlo con un texto bíblico. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová o a Dios. Primer libro de Crónicas 16:36. Aquí se hace énfasis de que Dios es de eternidad a eternidad. Y cuando se habla de eternidad, se habla de un espacio que no tiene principio ni tiene fin, que dura para siempre. Aquí vamos a tratar de describirlo para que nos quede un poco más claro. Y ahí tenemos las raíces de algunos idiomas importantes. El hebreo usa la palabra olam para referirse a algo que es eterno, perpetuo, sempiterno o siempre eterno, o algo que es por todo el tiempo. Eso es lo que el hebreo, o a partir del hebreo podemos decir de ese término de la eternidad. Luego aparece el idioma griego con otro término, aionios, se lee así, aionios, que se deriva del sustantivo aion y significa para siempre, por los siglos, que dura por edades o algo que es simplemente o sencillamente eterno. Luego aparece también el latín con el término aeternitas, que significa perpetuidad sin principio, duración dilatada o extendida por siglos y edades, y también se le llama vida perdurable. Eso es lo que, o de esa manera se define el término eternidad. O sea que la eternidad es una vida perdurable, por siempre, algo que no va a acabarse, algo que no va a terminar. ¿Sí? ¿Nos queda claro la definición? Bueno, eso espero. Entonces, en esos términos nos están definiendo lo que es el término de la eternidad. ¿Listo? ¿Seguimos? Bueno, ¿qué más encontramos aquí? Ya aquí vamos a usar otros términos. Entonces, hablar de eternidad es hablar de perpetuidad. ¿Es hablar de qué más? De inmortalidad. Es decir, quien pase a la eternidad no va a morir más. No va a morir más. Duración sin límite, algo que es interminable, perdurable, algo que es imperecedero, es decir, que no perece, y una existencia que no tiene fin. Eso es eternidad. ¿Sí? Creo que nos queda más claro aún el término. Algo que no tiene fin, algo que perdurará siempre. Entonces nosotros los seres humanos, todos los seres humanos, estamos abocados a la eternidad. Y no sé si pudiera usar el término programados, o si quiere le uso otro término, destinados para la eternidad. El asunto es, ahorita vamos a mirar, que esa eternidad la Biblia la parte en dos. ¿Sí? Ahí es donde está el detalle, dijo Cantinflas. Ahí es donde está el asunto. ¿Sí? Porque todos los seres humanos, el hombre cuando fue creado para no morir. Pero el pecado hizo que el hombre muriera, porque Dios se lo dijo. El día que desobedezcan, el día que coman del fruto prohibido, ese día moriréis. Y verídicamente, cuando el hombre pecó, se ganó la muerte física y la muerte espiritual. Y perdió la oportunidad de vivir eternamente. Pero más sin embargo, el curso de Dios
En cuanto a este asunto, continúa. Dios hizo al hombre para que éste viva eternamente. Obviamente que por causa del pecado tenemos que experimentar la muerte. Pero después de la muerte hay otra vida. La gente es incrédula. La gente le dice a uno, pastor, cuénteme usted quién ha ido al infierno. A ver, pues gracias a Dios nadie ha ido hasta ahora. Y Dios no quiere que nadie vaya. Con eso le digo todo. Pastor, cuénteme quién ha ido al cielo. Pues tampoco allá nadie puede ir, porque allá no puede arrimarse cualquiera así tan fácil. Porque el cielo se entiende como el trono de Dios, la majestad, la majestuosidad, la soberanía de Dios allí está representada. Pero nosotros los seres humanos, vuelvo a repetirle, estamos destinados para una eternidad. El asunto radica aquí, en lo que le voy a mostrar. Entonces, está la eternidad y bíblicamente se divide así. Eso se fue de unas con toda. Entonces, vida eterna y condenación eterna. Yo le dije hace un rato que solo existen dos caminos, dice la Biblia, solo hay dos destinos eternos. La vida eterna o la condenación eterna. Recuerde que Apocalipsis la llama la segunda muerte, llama a la condenación. ¿Alguien puede leer ese texto que está ahí plasmado? Entonces creo que aquí la Biblia está describiendo la eternidad en esos dos aspectos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, se refiere a los muertos, serán despertados o resucitados. Unos para qué? Para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua, que se relaciona con esto que se llama condenación eterna. Vuelvo a repetir, esto lo decide cada uno, cada ser humano. El Señor dice en su palabra, he aquí pongo la vida y la muerte delante de ti. Delante de ti está el bien y el mal. La maldición y la bendición. Entonces cada ser humano decide. Dios es tan respetuoso que no quiere obligar a nadie que vaya al cielo para que no diga que fui obligado al cielo, ni quiere obligar a nadie que vaya al infierno, mucho menos. Eso no lo hace Dios. La Biblia solamente dice, yo estoy a la puerta. Todo lo que Dios hace a través de la predicación, llamar, tocar a la puerta de cada ser humano. Si alguno abre, dice la Biblia, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, se establece una relación, una comunión del hombre con Dios. Pero primero el hombre tiene que abrir la puerta de su vida y de su corazón. Entonces, mis amados amigos y hermanos que me escuchan, así la Biblia define la eternidad. En dos grupos, podríamos decirlo, en dos destinos. El asunto, ya vuelvo a repetir, cada quien decide si quiere vida eterna o quiere condenación eterna. La vida eterna es fácil conseguirla o lograrla. Es creyendo al Evangelio, obedeciendo el Evangelio. No es más costoso, eso no es tan costoso. Al Señor sí le costó su vida, pero a nosotros ya no nos cuesta nada. Igualmente la condenación también es fácil obtenerla, no obedecer a Dios. O sea que esto radica en la obediencia o en la desobediencia. Porque eso fue lo que Dios hizo con el hombre desde el principio. Lo puso con libre albedrío para que él obedeciera o desobedeciera. Entonces ya es cuestión de cada ser humano. ¿Listo? Seguimos. ¿Cuándo comienza la vida eterna? ¿Qué me respondería? ¿O qué responde la Biblia?
Mire lo que dice la palabra de Dios. La vida eterna comienza para el ser humano el día que el hombre cree al Evangelio. Porque yo no puedo pensar en la eternidad solamente después de morirme. Es decir, listo, voy a morirme para lograr la vida eterna. No, Dios es tan bueno que me garantiza vida eterna estando yo vivo. Por eso yo debo cuidar mi testimonio, cuidarme, no salirme del camino del Señor para tener segura la vida eterna. Porque mire lo que dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Creer. ¿Cuándo comienza para mí la vida eterna? El día que creí al Evangelio, el día que entendí y le entregué mi vida al Señor. Por eso en Romanos 8:1 usted lee en la Biblia que allí la Biblia dice: ahora ninguna condenación hay, porque aquí la condenación y la vida eterna son dos polos opuestos. O condenación o salvación, o vida eterna. Vida eterna o salvación es igual. Entonces el que creyere, o sea que debo creer. Para el que cree, pero no solamente Señor, yo le creo, porque hay gente, Diosito, hasta le dicen ni Chuchito, Chuchito sabe que yo creo en Él. Esos son términos despectivos. Pero, y dicen, yo creo en Chuchito, pero se emborrachan, fornican, matan, roban, hacen todo lo malo, pero creen en Chuchito. ¿Sí? Entonces, creerle a Dios indica obediencia. ¿Qué más dice la Biblia respecto al comienzo de la vida eterna en cada persona? Nos devolvemos, listo. Mira lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne. Entonces, ¿cuándo comienza en una persona? La persona comienza a conocer a Dios. El conocer a Dios, el saber quién es Dios y qué quiere Dios para conmigo. Entonces, eso marca en mi vida esa pauta de la eternidad. O sea que usted y yo que hemos creído al Señor ya tenemos vida eterna. No la vamos a tener, ya la tenemos. Eso es la salvación. Usted no va a ser salvo, usted ya es salvo. Porque a veces pensamos que es que allá al final voy a ser salvo. No, lo lograré, terminaré la carrera como dijo Pablo. Pero ya somos salvos, que eso dice la palabra del Señor. Demos gloria a Dios. La vida eterna consiste en esto: en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Recuerde que la Biblia dice que este cielo que vemos y la tierra en la cual vivimos está reservada por la misma palabra de Dios para ser destruida. Y entonces Pedro también dice que nosotros, según las promesas de Dios, esperamos en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y mire lo que dice el texto bíblico: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Podemos decirlo, que ese será el escenario de la vida eterna. Cielo nuevo, tierra nueva. La Biblia describe de muchas maneras la eternidad o la vida eterna ya como tal. No de la eternidad en términos generales, sino la vida eterna. Dice que será como una casa hecha no con manos humanas. Dice que la vida eterna será como una herencia que vamos a recibir, que no se va a marchitar, que será para siempre. Entonces, en esos términos, la Biblia describe la vida eterna. Cielo nuevo y tierra nueva. No le olvide eso. Gloria al Señor. ¿En qué más consiste la vida eterna? En que iremos a vivir en una ciudad que la Biblia llama la Nueva Jerusalén. Cuando usted lea todo el capítulo 21 de Apocalipsis, se va a dar cuenta que es una ciudad codiciable, si la quieren mirar de esa manera, envidiable. Ni el más rico de este mundo habrá vivido en una ciudad como esa. Se lo aseguro.
¿sí? Se lo aseguro. Que hay gente que tiene muchas cosas, grifos de oro, todo, casas muy artesonadas, como dice la Biblia. Pero la ciudad que le espera a usted y la que me espera a mí, eso es única. Porque es que Dios es único y las cosas de Dios son únicas. Nadie más las hace. Gloria a Dios. Y mire lo que dice Juan. Creo que en la cita bíblica también es 21:2. 21:2. Dice: yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y vuelvo a decirle, si usted sigue leyendo todo el capítulo 21, se encontrará que la Biblia describe a esa ciudad con un esplendor único, calles de oro. Amén. ¿Recuerda cuando esta calle estaba sin pavimentar? Eso era un polvero, eso era todo. Pero ahí veníamos y adorábamos a Dios con la esperanza de que un día iríamos a estar o vamos a estar en una ciudad que tiene calles de oro. Eso solamente Dios lo diseñó para sus hijos. Así que dicen por ahí, vamos para el cielo y llorando a veces. Eso no puede ser así. Tenemos que ir contentos. Claro, con la frente en alto, con la moral alta. No, hermanito, aquí vamos. Y ahí te dice, no, pastor, aquí en la lucha, si usted supiera cómo voy, pastor, ya no aguanto más, aleluya. No, tenemos que ir contentos, gozosos, porque el lugar que nos espera es grande. Gloria a Dios. ¿Qué más encontramos por aquí respecto a la vida eterna? ¿Qué pasará en la vida eterna? No habrá necesidad de lo material, en absoluto. Mire lo que dice el 21-23 de Apocalipsis. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero será su lumbrera. Ya se va a olvidar de Codensa, de Enel, de todas esas cosas. Que esos servicios públicos sí que lo ponen a correr a uno. Y eso es, uno paga un recibo y le llega el otro. O para que no pierda el ritmo. Pero dice la Biblia que allí ya eso pasará. Y eso es cierto. Eso no es un cuento. ¿Qué más encontramos en la Biblia? La vida eterna también consiste en que es una vida sin igual. Amén. Una vida única, estamos diciendo. No habrá allí más noche. Y vuelve a hablar la Biblia que no vamos a necesitar más luz. Y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán, no por unos añitos. Esto no va a ser unas vacaciones. Cuando uno tiene la oportunidad de vacaciones y vive un poquito de confort, uno dice, ojalá me pudiera quedar aquí todo el día. Estaba el tiempo, pero se le acabó el pesito que ahorró. Venga, para su casa. Pero estas no van a ser vacaciones. Esto va a ser por los siglos de los siglos de los siglos, lo dice la Biblia. Gloria a Dios. Porque Dios el Señor los iluminará y reinarán. Por eso la Biblia, refiriéndose a la vida eterna, también la describe como el reino de los cielos. Porque es un reino. El Señor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y nosotros sus... Que hoy en día el cuerpo no nos ayude a tener cuerpo de reina, no importa. Pero que somos hijos del gran Rey, lo somos. Por eso no se preocupe. Por las medidas, no se preocupe. Preocúpese por ser un santo delante de Dios. Procure por vivir una vida santa y recta delante de la presencia de Dios. Obviamente que pues este cuerpo hay que cuidarlo, ¿no? Entre más vamos a cuidarlo del colesterol será mucho mejor. Menos infartos. Pero eso no es lo esencial. Lo esencial es que hagamos la voluntad de Dios.
Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Biblia. Gloria a Dios. Finalizo con esto, creo que aquí finalizamos este tema. Y ya van a descansar de mí por esta semana por lo menos. Gloria al Señor. No había una última, pensé hacer una última diapositiva. Es que anoche estuve por ahí como hasta medianoche, me dio sueño y madrugué esta mañana, estaba dormido. Pero le voy a leer cómo quería terminar esto. Hay por aquí un texto en Apocalipsis capítulo 22. Gloria al Señor. Bueno, ahora se me fue el texto que había mirado. Bueno, vamos a leer desde el versículo 6, rápidamente, ya con esto terminamos. Dice la Biblia, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Gloria al Señor. El 22, 5 era el que les estaba leyendo, donde dice que no habrá allí más noche. Y el 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Dice pronto. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda. Entonces, ya conociendo nosotros todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Guardar. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, guarda las palabras de este libro, adora a Dios. El versículo 10, y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo que está cerca. El que sea injusto todavía, porque Dios no obliga a nadie. El que es inmundo, si quiere, sígalo siendo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? El que sea inmundo todavía. Pero el que es justo, ¿qué tiene que hacer? Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto. Lo vuelve a repetir el Señor. He aquí yo vuelvo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero la Biblia aquí habla algo duro, pero hay que predicarlo, hay que decirlo. Mas los perros estarán fuera. Y no se refiere a los animalitos de cuatro patas, se refiere a las conductas humanas. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, por eso no los consulte, ellos también van para el infierno. Amén. Los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Y ahí podríamos seguir leyendo lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, con esto la Biblia nos deja claro que al cielo no entraremos de cualquier manera. Que para obtener la vida eterna tenemos que santificarnos, tenemos que obedecer la palabra de Dios y vivir conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Y hay otro texto que le quiero mostrar, y con esto cierro. 21:27 de Apocalipsis.
Dice, no entrará en ella, en esa ciudad o en la eternidad. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La Biblia es clara, ¿cierto? Y esto lo hace el Señor para que usted no vaya a decirle que fue que no le avisaron. Después no diga que no te avisamos, dice la propaganda. Dios ha puesto muchos avisos. Ha hablado muchas veces. ¿Cuántas veces, voy a ponerme yo, cuántas veces me ha hablado Dios a mí? Muchísimas. ¿Cuántas veces he comprendido, Dios me ha hecho entender que debo dejar de hacer lo malo? Muchísimas. Pero ¿por qué sigo haciendo lo malo? Porque no quiero obedecer. Porque no quiero hacer la voluntad de Dios. Pero recuerde que si usted quiere obtener, si yo quiero obtener la vida eterna, tenemos que obedecer la palabra y lograr que nuestros nombres se inscriban en el libro de la vida. Porque dice el 21-27, allí no entrará cosa inmunda, nada de pecado, solamente los que estén inscritos en el libro de la vida. ¿Será que hoy alguien será capaz de tomar la decisión de hacerse inscribir en ese libro? Es cuestión de reconocer que soy pecador, que he fallado contra Dios. Es cuestión de reconocer que este es el camino, que no hay otra vida, que no hay más que hacer, sino entregarle la vida a Jesucristo y dejar de pecar y vivir una vida en santidad, en rectitud y en obediencia, como la Biblia dice. No es más.